Estelita, ayer y hoy, como es tan cortico, me puse a releerlo para, para de todos modos tener como más claridad de por qué era mi fobia por ese texto. Gracias. Buenísimo. ¿Sigo? Sigue, Estelita. Sigo. Bueno, Sí, yo... sí, ¿Te adelante. leemos la pregunta otra vez? No, ¿qué tal? No, me encantó esa contextualización que haces, me parece bien importante. Y sí, cuando conversamos y cuando, bueno, porque además de agradecer la invitación, quiero reconocer lo hiperorganizados que son. Yo admiro profundamente a la gente tan organizada. Entonces, muchas gracias por las preguntas y entonces eso me permitió también reflexionar en esto que dice Alfonso, qué sería la extensión hoy, qué sería el campo hoy. ¿Qué escribiría si tuviera que reescribir ese librito Freire? ¿No? En una época donde los monocultivos que conquistaron el mundo y los impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soya y la palma aceitera están haciendo estragos, donde digamos que los agro, no, yo no sé hablar inglés, pero agronegocios o eh, bueno, negocios en inglés. Vos qué sabés, Alfonso, a ver cómo lo dirías. Business. Agronegocios. Business, exacto. Business. Entonces los monarcas agrícolas que se han posicionado, o sea, la muerte que habita los campos. Entonces, ¿qué sería tener una conciencia crítica hoy en términos de la extensión? Cuando la precarización en todos los sentidos lo que hace es expulsar a los campesinos y crear mayor concentración empresarial. Después de los famosos ajustes que vinieron de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, todo el contexto geopolítico en términos de economía ha cambiado muchísimo. Entonces, la problemática de la alimentación y todos sus cambios, las materias primas flexibles, estoy trayendo como problemáticas de épocas y después los acuerdos comerciales, ¿no? Y yo creo que si me imaginaba una conversación con Freire, ¿no? Y entonces preguntándole qué le parece todo esto que está pasando, ¿no? Y entonces me imagino, o me imaginaba en esta conversación que me respondía, que la conciencia crítica no es solamente un problema de los campesinos, que hoy la conciencia crítica es una necesidad de darse cuenta de lo que implica esta famosa revolución verde que devino en un agronegocio y en un ecocidio de alguna manera. Y que entonces, digamos, abrir la problemática del campo. Por ejemplo, y lo debe saber muy bien Alfonso y los compañeros de Colombia, ¿no? Con los acuerdos comerciales, hoy se le compra el arroz a Estados Unidos y los productores de arroz campesinos de Colombia pasan a ser, digamos, peligrosos, ¿no? Y de riesgo de muerte porque protestan por la sobrevivencia, digamos, ¿no? Entonces, pero entonces, cuando digo conciencia crítica, creo que es la conciencia crítica del momento que estamos viviendo en relación a la producción de los campos, ¿no? Y unas contradicciones terribles, los campesinos, si no lo entiende la gente de la ciudad que tiene mayor acceso, digamos, a la información, se supone,
creo que conciencia crítica, pedirle a los campesinos que tengan conciencia crítica y se queden en el campo en esos niveles de explotación y maltrato, en esta conversación que tenía con Freire era lo que le decía, y decía que dejamos a la gente en el campo. En Colombia están matando cuantos líderes, campesinos, entonces, ¿cómo se resolvería? Por eso el problema de la extensión tendría que repensarse en términos de conciencia crítica. Pero cuando digo conciencia crítica es de darse cuenta en qué momento estamos viviendo, que es un momento dramático. No me gusta hablar de crisis civilizatoria. Me parece que hay un devenir de la historia que nos está llevando a un punto de inflexión, de dislocación histórica en términos de la inercia de una epistemología o de un bloqueo histórico, que fue esta epistemología del capitalismo totalitario. Entonces, en unos sistemas educativos que están cada vez más desfasados de la realidad, en unas economías cada vez más supraestado, en unos estados que son más administradores que protectores de su población, ¿sí? Preguntarnos hoy por la extensión, me parece que habría que sacarlo de solo el campo como problema de comprensión de la problemática de la producción de alimentos. En una crisis alimentaria como la que tenemos en estos momentos, y en un desbalance absoluto de las corporaciones que hacen de la política extractivista una práctica de negocios geopolíticos de destrucción masiva, me parece, y ahí sí recuperaría un concepto muy de Simmel, la recuperación de lo micrológico. La conciencia crítica en términos de darse cuenta, en primer lugar, dónde estamos, en qué momento del mundo estamos. ¿No? ¿Y por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque yo creo que todavía no lo elaboramos lo suficientemente. Y ayer estábamos en una reunión con Fernando y con Alfonso, y bueno, si tuviéramos que hablar de Freire, por lo menos los textos que yo he leído, si algo hace Freire es, en el marco de la conciencia crítica, leer la realidad, como todos los pensadores de su época. Los pensadores de su época, incluido Semmelman, o sea, en realidad todo el largo proyecto todo este largo proyecto emancipatorio, desde Tupac Amaru hasta el presente, no pueden pensarse en el mundo de la vida si no hay una colocación histórica. Y yo creo, y esto es muy arriesgado lo que voy a decir, así que prepárate, Alfonso, y prepárate, Heinz, para pelearnos un ratito, digamos que para discutir un ratito. Yo creo, de verdad lo creo, que hay mucha crítica teórica y poco pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico, digamos, haría de Freire, digamos, una presencia desde sus categorías y conceptos que estructuran el pensamiento freireano. Y desde esas categorías y conceptos recrear en el presente nuevas categorías, ¿no? Para leer el presente. No, creo que se me pasaron los 8 minutos, por favor, decime, porque... entonces, eso con respecto a la pregunta de cómo construir procesos de educación popular con otros y con otras en
en lo que el hecho educativo en sí mismo implica transformación. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la política de subsidiarización, ¿sí? Fue una política que se implementó en el gobierno de Pinochet y que negoció el Fondo Monetario Internacional con todos los gobiernos después en América Latina. Y generó unas condiciones frente al trabajo y la producción muy particulares. Y decir esto no quiere decir que uno sea de derecha. Decir esto es asumir una problemática que es mucho más compleja para el campo, que es mucho más, digamos, que hay que leerla en una perspectiva de totalidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay, bueno, y en el caso de Freire, decíamos ayer, ¿no? A veces la manera de neutralizar un gran pensador es citarlo todo el tiempo, ¿no? Y así se va como vaciando su sentido y su contenido, ¿no? Y yo creo que el concepto, uno de los conceptos potentes que tiene Freire es conciencia crítica. Y la conciencia crítica se está preguntando por el presente, por lo que pasa, por lo que sucede, para saber qué respuestas dar. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, tantas como complejo es el problema, pero una de las respuestas es el otro nombre del sujeto, que es responsabilidad, en términos de asumir la problemática desde los espacios micrológicos donde estamos, para comprender las luchas de los campesinos, para comprender el sentido de esas luchas. Y creo que conciencia crítica como principio epistémico implica cuestiones pedagógicas y didácticas, porque Freire fue un maestro, ¿eh? Claro, después, y además Freire tenía una apuesta inicial que a mí me encantaría que se retomara, porque él hablaba de educación libertaria, o sea, hablaba de una educación para la autonomía. Después vino esta cuestión de la educación y de la pedagogía, de la pedagogización de Freire, y él fue un maestro. Él trabajó para enseñar, ¿eh? Y ahí creo que hay una distinción importante. Y en las prácticas de la enseñanza, el trabajo de generación de conciencia como práctica política y como práctica didáctica es para mí el gran desafío de la época. En todos los ámbitos, extendiendo la problemática de la extensión del campo a, digamos, a una comprensión más amplia, a la extensión de la conciencia crítica. Bueno, creo que me recontrapasé. Por favor, que alguien avísame del horario, porque yo soy un poquito desordenada. No te quería interrumpir, y encima estoy tomando nota, porque como les decía antes, y tomé nota de lo que dijo Alfonso también, soy maravillada de estar escuchándolos, entonces estaba anotando todo, pero sí, yo voy a ir avisando del tiempo. Ahora entonces puede comenzar Heinz, y tiene sus 8 minutos. Prometo evitar la próxima. En mis 8 minutos se los doy a Heinz y a No hay problema. El micrófono, dile a Heinz, ¿estás? Sí. A ver. El micrófono lo tiene apagado. Sí. Ahí está. Ahí está el micrófono. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Então, ahora sí. Posso falar? Sí. Sí, perfecto. Então, Posso. se vocês olham este texto, que era a nossa tarefa para hoje, vocês vão ver que o Freire critica a concepção de extensão. Ele não concorda com esta expressão, porque acha que extensão
eu não sei se isso é um problema da língua espanhola ou da língua portuguesa não pode ser, porque ele mesmo era chefe do serviço de extensão cultural em Recife na época, né? Antes de ter a necessidade de ir para o Brasil. Então, extensão para ele é uma coisa que quase faz uma invasão cultural no campo do campesino. Então, nesse sentido, ele favorece, em vez de extensão, o conceito de comunicação. E para fazer essa comunicação, até o educador tem que morrer como educador normal, que aprendeu alguma coisa. Tem que reaprender o que ele aprendeu com o campesino. Estas duas pessoas, ou estes vários dois grupos, têm que quase ver o objeto de discussão, seja uma seca, seja um rio poluído, para ver que soluções eles podem ter, ele o técnico e ele o campesino. Porque o Freire tem essa ideia que todo mundo já sabe. Não precisamos trazer conhecimentos, temos que fazer do conhecimento nosso uma ponte para o conhecer do campesino. E como fazer isso? Não de estender, de dar como uma dádiva ao campesino o nosso saber, mas de reinventar esse saber nosso, reinventar e quase fazer a arqueologia do pensamento que este campesino também tem. Então, isso é a grande tarefa, e nesse sentido, o educador, o técnico, o agrônomo, tem que quase morrer como agrônomo, como educador, e renascer como pessoa que olha a situação concreta. Por causa disso, estas situações sociológicas, estas codificações, estas decodificações, que ele tenta de analisar o ambiente em que agrônomo e campesino querem resolver alguma problemática. Então, isso eu acho a primeira coisa importante. Então, os dois vão para uma viagem em que existe depois um novo saber, um saber que antes o campesino não tinha e o agrônomo não tinha. É quase uma forma diferente do saber anterior. Isso é uma exigência, no meu entender, muito grande, especialmente a nós educadores, porque a nossa tendência é de achar que os campesinos, os alunos, o povo, não sabe. E no Freire, todo mundo já sabe. Estão na escola do mundo. E, por causa disso, tem um certo conhecimento que nós temos que ter a capacidade de chegar a este conhecimento. Umas coisas sobre ler a realidade. Vocês, no final do texto, veem claramente estas formas quase sociológicas, que ele fala de círculo de investigação, em que existem os dois, os agrônomos e os campesinos. Depois, a partir daí, ele acha muito importante um tipo de, ele chama isso círculo de cultura, que muitos campesinos têm essa ideia de que não sabem nada, que quase você, agrônomo, você, professor, isso ele até cita explicitamente, você é o sábio, nós temos que calar-nos e escutar a vocês. Então, o que é necessário para o educando, o campesino, pode entrar também num diálogo verdadeiro.
é necessário que ele, o campesino, se entenda como produtor de cultura. E como o Freire tenta de fazer isso? Na alfabetização e aqui agora na extensão para saberes agrícolas. Faz uma diferença entre mundo da natureza e mundo da cultura. E a partir desta diferenciação, o povo, o campesino, vê que ele já está produzindo alguma coisa, já está cultivando a terra, já está fazendo alguma coisa diferente do animal. Como o latifundário disse, você é animal, você quase não sabe nada. Então, esta interiorização da ideologia dominante tem que ser desfeito através de uma certa forma, e a forma que Paulo Freire realmente inventou, ou praticou, inventou não diria, praticou, seja em Angico, seja em Brasília e agora em Chile, que ele inventou este conceito cultural, o conceito antropológico de cultura, né? Que o ser humano é diferente do animal. E a partir daí vem depois esses círculos de investigação, em que as duas pessoas estão juntas, técnico e campesino. Depois vem as formas de investigar, depois a codificação do ambiente, do campesino, que são as palavras-chave, que são os problemas geradores que levam a uma discussão de outros problemas. Né? Vamos dizer, um tipo o autocarro, né? Vem para a cidade para fornecer tráfego, e a partir desse autocarro você pode ver, olha, esse autocarro foi produzido onde? Nos Estados Unidos ou na Alemanha. Por que não é produzido em Argentina ou em Chile ou em Brasil? Então, esses problemas que ele desenvolve e codifica, por exemplo, na palavra central, geradora autocarro ou ônibus, depois levam para outras discussões. Então, eu só queria lembrar que esta tarefa que ele, o Freire, dá a nós educadores, é uma tarefa muito árdua, e não é tão fácil nem para nós de chegar a uma consciência crítica. Nós não podemos achar, quando estamos tentando esta comunhão com o campesino, com os educadores, com os educandos, que nós já sabemos e os outros não sabem. Então, eu termino ahí. Bueno, muchísimas gracias a los tres. En este momento voy a intentar hacer una síntesis de lo que fueron diciendo. Anoté muchísimas cosas y voy a ir retomando algunas de las ideas. Me gustaron mucho las ideas que planteó primero Alfonso sobre no sacralizar de alguna forma a Freire y retomarlo y leerlo en clave de la actualidad. Ahí están pasando las sirenas. Y retomarlo y leerlo en clave de la actualidad. Me pareció muy interesante la idea también en la que hablas sobre la pandemia y este desafío de qué hacemos si compramos software para que los estudiantes aprendan a través de las plataformas. Y siempre, o desde que comenzó todo esto el año anterior, en la educación popular aparece esta pregunta. Nos vemos muy atravesados en la educación popular por los sujetos con quienes estamos, por los sujetos con quienes trabajamos en esto de qué ocurre, hay que comprar software y plataformas, y ahora pareciera ser que la educación pasa por cuántas herramientas tecnológicas uno tenga a la mano, y qué pasa cuando no hay esas herramientas tecnológicas a la mano. Me parecen muy interesantes esas ideas que estuviste planteando, y que fueron planteando entre todos ustedes también. Al igual, bueno, que Estela y su conversación con Freire, y pensar en esa conversación con Freire, todo lo dicho sobre los monocultivos, lo que ocurre con la crisis ambiental en el mundo, lo que está ocurriendo hoy en la República Argentina,
todo lo que es, bueno, el monocultivo de la soja, el gran agronegocio que eso trae, la quema indiscriminada, se ha prendido fuego la Patagonia, se ha prendido fuego Córdoba, soy de Argentina, entonces nombro esos sitios, y cómo frente a eso se sigue privilegiando el agronegocio, cómo frente a eso se sigue privilegiando en contra de la humanidad, en contra del hábitat, y esto de la cuestión, ¿qué sería hoy el campesinado, no? Y yo, desde un lugar muy humilde, pero cuando leí el libro, me pregunté lo mismo, ¿qué sería hoy el campesinado? ¿Cuál es el campesinado hoy? También lo pienso cuando uno habla del marxismo tal vez y habla del proletariado. Bueno, ¿cuál es el proletariado hoy, no? Y es lo mismo con el campesinado. Veo, Estela, que tenés una foto de Vita, y esta ya es una cuestión personal, claro. Esta ya es otra cosa, y pienso también en esto, cómo era la concepción del trabajador hace 50 años, de la clase media, hace 70 años, entonces, nada, creo que son todas cuestiones que nos van apareciendo y que nos van apareciendo y nos vamos haciendo preguntas en la actualidad, y creo que lo importante es traer a nuestros teóricos, lo que decíamos recién, ¿no? Lo que decía Estela recién, bueno, si los traemos y preguntamos en la actualidad, les vuelven a significarse, se resignifican. Y Haynes, cuando plantea el concepto de extensión, la crítica al concepto de extensión, la cuestión de la humanidad y este concepto de cultura, como algo de la humanidad, y la crítica a este concepto también. El concepto antropológico de cultura como rasgo específicamente humano. Y por otro lado, todo lo que fueron hablando y diciendo también sobre la conciencia crítica, sobre pensar a Freire y la cuestión de la crítica, ¿no? Pensarlo desde allí. Y creo que eso lo han dicho los tres y han hablado de pensar desde la conciencia crítica. Así que bueno, ahora me voy a callar un rato y en esta primera ronda de intercambio los vamos a invitar a los tres a que intercambien entre ustedes a propósito de esta primera ronda de preguntas. Es poder generar un ida y vuelta entre sus primeras intervenciones e ir complejizando, completando, profundizando aquello que estuvimos compartiendo. Respetamos el mismo orden para este momento, Alfonso, Estela y Haynes, y tendrán 3 minutos para intercambiar. Uy, bueno. Tirano, Bueno, tirano. lo que dijo... Te doy de mis 8 minutos, te doy 2.5, voy a tomar de los 40 que usó Estelita, voy a tomar 2. 40, qué mala onda. Bueno, sí, de Estela me llama la atención, digamos, su intervención, porque es clave digamos, de leer a Freire hoy desde nuestras preguntas, desde nuestros problemas, nuestros desafíos, y lo complemento con lo que retomaba Belén también, y es decir, bueno, esos sujetos que, digamos, en formación, que son lo mismo hoy, el nombre puede que sea el mismo, pero voy a hablar como el viejo. O sea, técnico agrícola. Puede que en todos nuestros países siga habiendo alguien que se llame técnico agrícola y allá con igual, o unos que seguimos llamando campesinos. Pero entonces es clave, como siempre, estar en esa contextualización, porque implica de todos modos mirar cómo que en la última parte de, diríamos, quiero también destacar eso, en el libro, yo digo, es de transición, porque en la última parte es que cita Marx, diríamos, incluso diríamos, antes de citarlo, diríamos, incorpora un poco una mirada más dialéctica del problema. Porque en la primera parte es diríamos, básicamente esa crítica al extensionismo, pero la propuesta... crítica lingüística, ¿no? Sí, muy la crítica del significado. Y 2, pero como lo resuelve en ese primer momento, en el mismo texto después lo resuelve de otra manera, porque básicamente en el primer momento lo resuelve es, miren, ese extensionista no tiene en cuenta, y ahí voy a dialogar con Haynes, no tiene en cuenta la cultura de los campesinos. Y por tanto, lo que hace es imponer desde otro contexto cultural algo, y por eso fracasa. O sea, por eso esa imposición fracasa. Entonces él casi está diciendo, miren, para que no fracase, o sea, no está diciendo también, no es que
toca reconocer, y eso, por eso es un elemento clave que ya decía Heinz, creo que un aporte clavísimo de Freire y que después los educadores populares, por lo menos de mi generación, descuidamos, fue la importancia de la cultura. Es decir, que los saberes no están ahí solitos, aislados, no son informaciones, sino que forman parte de entramados culturales en los que cobran significación. Y por tanto, el diálogo, ¿ve? Que es lo que va introduciendo ahí, porque después lo va a desarrollar en pedagogía lo primero, el diálogo requiere, diríamos, reconocer esos entramados culturales de parte y parte, y, digamos, si se va a actuar en el sistema cultural campesino, allí, entonces por eso el lenguaje debe ser otro, claro, pero aún en esa primera parte es como, diríamos, la cultura como instrumento para la educación, pero luego la idea de cultura, tanto será que 2 años después, pues va a escribir lo de acción cultural para la libertad. O sea, la cultura pasa de ser instrumento, mediación, a volverse, diríamos, el contenido general de las prácticas educativas. En últimas, la educación lo que hace es transformar, digamos, las representaciones que tenemos de la realidad y, sino que lo bonito de Freire es que va incorporando, va tejiendo. Entonces, claro, pero ya no lo hace solamente en el plano lingüístico, antropológico, que es el tono de lo que venía, sino que ya diríamos le mete praxis. Es decir, solo eso es posible, ya como lo decía Heinz, ese diálogo, en la realidad, uno lo que se enfrenta es a problemas concretos que debe resolver. En este caso son problemas de, digamos, de aprendizaje, de enseñanza. En pedagogía del oprimido, los problemas y desafíos son políticos, digamos, es otra conquista. O sea, todo problema, todo desafío, bueno, y esa praxis hecha en un contexto cultural que pasa por el diálogo, él va tejiendo estas cositas que ahí están sueltas, y entonces es cuando llega, digamos, a esas conclusiones que siguen haciéndonos eco. La problematización, ve como lo decía Estelita, no es, o la pensamiento crítico no es repetir contenidos críticos, incluso lo dice explícitamente, es pensar críticamente. El mejor estudiante de filosofía, dice él, no es el que repite autores críticos, sino que el que piensa por sí mismo críticamente. Claro, pero eso solo se logra, diríamos, en un contexto, diríamos, de acción, reflexión con otros. Él va tejiendo eso, porque antes era un problema, diríamos, más abstracto, de cultura, conocimiento. Ahora es cultura, conocimiento, praxis transformadora, que nunca es individual, sino siempre colectiva. Entonces yo ahora me estoy reencantando con el libro, que es en transición, que nos sirve también a todos para, yo terminaría con eso, que esos autores que nos encantan son autores que estuvieron permanentemente transformando sus ideas. Y lo peor que puede pasar, como lo dijo Estelita, citando ayer a nuestra compañera Piedad Ortega, el peor mal que podemos hacerle a estos autores es citarlos ahí, las citicas de la frasecita bonita, el cartelito en el aula, la postalita, pero sin contexto, y creer que como que él eso lo pensó siempre así, como una iluminación, y no como el resultado de una praxis reflexiva. Leía mucho, yo insisto mucho sobre Ortega en el Sealtan, estamos en una conversación ahí, miren, si queremos reivindicar a estos, digamos, clásicos de voz popular, nos toca también ser activistas, luchar, pero también pensar, escribir, reflexionar. O si no, estaríamos condenados a repetir eternamente las estampitas que nos decía este libro. Sí, bueno, me encantó escucharte. Yo creo, bueno, yo sí creo que somos animales. Yo creo que nuestra animalidad nunca se ha ido. Nosotros somos parte de una especie de animales mamíferos que buscamos eternamente seguridad, refugio, techo, comida y posibilidad de reproducirnos. Entonces, eso está digamos, en nuestra genética. Y lo que nos diferencia de los animales, en todo caso, es la imaginación, la capacidad de imaginar, ni siquiera la conciencia de sí, porque los animales ahora, que son hasta casi tan importantes, están ocupando un lugar muy importante dentro de la sociedad, digamos, todos los
casi que es un fetiche, Mascotas. las mascotas. Gracias, Alfonso. Entonces, creo que lo que hemos perdido es eso, ¿sí? La capacidad sensible para poder sobrevivir. Los animales, ¿sí?, necesitan oler el peligro, mirar lo que ocurre. O sea, la sobrevivencia implica el movimiento de los 5 sentidos, y creo que ya a esta altura tiene que haber algunos más, para poder construir alternativas de sobrevivencia, de supervivencia y de bienestar para su manada. ¿Okay? Esto creo que no ha cambiado. Lo que cambian son las formas de hacer manada, las formas de organizarnos en la hominización social de este animal que se hominiza. ¿No? Pero nosotros somos nuestra lógica sensible, y eso es el drama. El drama es que el bloqueo histórico hace de la racionalidad científica una negación de la lógica sensible. ¿Por qué traigo esto? Porque porque comparto lo que decía Haynes, que Freire hace una crítica a la extensión y lo pasa a la comunicación, como él lo traía, pero la comunicación ¿de qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y ahí es donde yo creo que en toda la obra de Freire, o por lo menos yo no soy así tan conocedora como Haynes o como Alfonso, ¿no? Pero creo que una de las cuestiones que a mí me ha enamorado de Freire, más aún viniendo de la raíz de la teología de la liberación, es justamente la conciencia, como conocimiento, como un versus de la información. Y cuando uno habla de conciencia crítica, necesariamente la conciencia crítica no puede darse fuera de la realidad, fuera de la experiencia de sujetos concretos. Y los sujetos concretos son su mundo simbólico, su imaginario, y la capacidad de lectura del mundo simbólico. ¿Okay? Porque nosotros somos sujetos simbólicos en este proceso de hominización. ¿Okay? ¿Y qué significa entonces la cultura en términos como bien lo traía Alfonso? Prácticas. Cuando uno habla de cultura, habla de prácticas, de relaciones, de representaciones, que muchas de ellas están canonizadas. Por eso, muchas de estas prácticas de destrucción del medio ambiente tienen, digamos, están subjetivadas. Ese es el problema de la época, que hay una subjetivación cada vez más dramática de estos mundos simbólicos canónicos que pasan a ser casi sentidos por el sujeto. Entonces, por eso me parece importante recuperar la lógica sensible, recuperar la cuestión de la cultura, pero como articulada a estas otras dimensiones, lo político, lo económico, lo cultural, que se viven en la experiencia micrológica concreta de cualquier sujeto, sujetado a una realidad histórica concreta. Y aquí viene la cuestión que yo creo que hay que retomarla y trabajarla más a profundidad, que son los problemas generadores. La construcción de problemas desde esta perspectiva de conciencia crítica fue, es y será un desafío. Y fue y será un desafío porque, digamos que eso va directamente directamente en oposición, ¿no?, a esta hegemonía de un pensamiento de racionalidad científica que hoy, como nunca, está vigente.
Hoy estamos hablando de a propósito de la digitalización y todo eso. En realidad el problema de la inteligencia artificial ya estaba planteada en los 50. Toda las películas de ciencia ficción y demás, pero hoy tenemos el fenómeno de la silicolonización. Y eso ya no se va a ir. Entonces, tanto en la educación popular, que para mí lo popular, desde una perspectiva crítica, pero para mí lo popular implica todo lo que puebla un territorio, humano y no humano, y sus múltiples relaciones de equilibrio. Y eso implica una conciencia crítica de lectura del mundo de lo simbólico, que es, digamos, desde mi punto de vista, el espacio privilegiado del orden dominante hoy, a través de la imagen, a través de la alienación de la imagen, por ejemplo, que instrumentaliza al campesino tanto como al citadino. Entonces creo que los desafíos son enormes, y construir problemas de época no es cosa sencilla. Por eso no es posible construir problemas de época sin la comunicación como conciencia, como comunicarnos para tener cada vez más conciencia crítica de nosotros y de nosotros en el mundo de la vida. Y eso implica develar. Todo educador popular debería ser yo digo un educador crítico, o todo educador que es parte de un proyecto emancipatorio debería ser un develador para activar sujetos de responsabilidad, y no solamente de esta espera salvadora del Estado, de Jesucristo, de la afuera, sino desde el adentro que generamos, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí dejaría. ¿Me pasé también de nuevo o no? Un poquito. Por eso iba a decirle a Heinz si quería comenzar con su intervención para poder realizar este intercambio entre los con Jesús te metiste, ya eso. Ya, claro. Mucho, ¿viste? En Semana Santa. Adelante, Heinz. Sim, então, develar, muito bem, enamorar, muito bem, ser sensível, maravilhoso. O Paulo Freire foi ser humano muito sensível, muito namorico, muito amador na natureza, da comida, da gente, das relações humanas. O importante é develar, mas nós temos que develar também as nossas formas de pensar, a nossa racionalidade, a nossa forma como fomos educados, né? E isso é a crítica maior que ele faz, especialmente no começo, e o Afonso tem ressaltado isso também. A que nos concentrar? A nossa praxis e a praxis do povo, a praxis do educando. E esta praxis chega a uma certa consciência. Esta consciência que estamos encontrando lá no campo, lá na sala de aula, pode ser, como Paulo Freire chama, uma consciência mágica, uma consciência intransitiva, semitransitiva, são estes conceitos que ele tem lá do ISEP no Brasil dos anos 60. E para ele é importante de problematizar esta consciência, mas também problematizar a nossa doxa, a nossa forma de também ser quase muito hermenêutico em nossas formas de colocar, seja com frases bonitas que cabem bem no nosso artigo, sabe, outras coisas que estamos fazendo quando estamos escrevendo. Então, isso também não é a verdade. E como chega a ser uma verdade? Chega a ser uma verdade diante da realidade, o que o Afonso corretamente chamou uma praxis que nós estamos fazendo
junto com uma sala de aula, junto com os campesinos, uma praxis para resolver problemas concretos. E esses problemas concretos não podem ser só dos campesinos, que eles têm que saber agora como dessalinar a água ou como irrigar melhor. Não, esses problemas são também nossos, não? Porque nós também, como técnicos, como educadores, queremos sobreviver nessa terra, como a Estela disse muito bem. Então, nesse sentido, tem uma comunhão de problemas e temos que olhar junto a esses problemas e chegar a um acordo, a uma forma de fazer alguma coisa. E neste fazer, pode ser que os outros não chegam à conscientização, à consciência transitiva, como Paulo Freire disse. Não, pode ser que eles chegam a uma coisa de semi-transitiva, que estão começando o caminho, mas nós não devemos criticar isso, não. É este lugar onde nós estamos, com este pessoal, com essa sala de aula, e chegamos a este ponto, né? Então, o Paulo Freire disse, quando perguntaram a ele lá em Brasília, em Brasil, e todo mundo tem que escolher agora e votar para o candidato seu. Não, podem escolher o candidato até da oposição, da direita, mas tentam de explicar o voto, por que votam nele. Isso já seria muito para mim. Então, nesse sentido, ele não tem uma ideologia, uma doxa para levar ao povo, não, ele quer incentivar esta forma de pensar sobre a forma como um político age diante de uma certa problemática, ajuda a mim, ajuda ao campesino, né? Então, nesse sentido, ele não é dogmático, ele não é neutro, claro que não, né? Ele tem uma certa ideia e propaga, ele fala, nós temos o dever de falar sobre as nossas formas, sobre os nossos ideais, né? Sobre a nossa utopia, né? E ele fala muito bem dessas coisas temáticas dobradiças, né? Em que nós vamos fazer uma junção entre o nosso sonho e o sonho de outras pessoas. Então, eu paro por aí. Muchas gracias a los tres por estas enormes intervenciones y este gran intercambio que han generado. Ahora sí, vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas. Y si pensamos la coyuntura educativa actual y cómo la virtualidad muchas veces lo que hace es reproducir los esquemas propios de la educación bancaria, cómo los técnicos o planificadores de la educación afectan e intervienen en los comportamientos propios de los estudiantes y buscan propagarlos a través de las plataformas. ¿Creen ustedes que los educandos son domesticados a partir de plataformas y desde una mirada absolutamente tecnócrata de la educación? ¿Cómo motorizar procesos de construcción de conocimientos arraigados sobre un profundo cristicismo en donde se discuta el sentido de los saberes, su dimensión histórica? Una cosita chiquita antes de que puedan intercambiar, tienen 8 minutos cada uno, cada una, no me quiero poner mala con los tiempos, pero por eso hago... Sí, hace así. Yo les voy a ir avisando, claro. Y esta pregunta, algo había nombrado recién Alfonso, creo que es algo que a quienes estamos en la educación popular desde el 2020 nos tiene un poquito desvelados, porque todo el tiempo nos estamos preguntando acerca de esto por los sujetos con los que estamos trabajando. Y vemos cómo los estudiantes, las estudiantes, sin contar con los medios, la crisis económica, la crisis mundial, hacen que realmente sean expulsados de un sistema que impone plataformas para poder seguir estudiando. Ese es mi pequeño aporte y ahora sí, adelante Alfonso, Estela y luego James. Gracias. Gracias, Belén.
por tu aporte también y por la claro. pregunta que nos trae, digamos, a un tema que tal vez le interesa a muchas de las personas que nos están oyendo y es, bueno, la educación actual, diríamos, entendida como sistema educativo, está regida en todos nuestros países por unas políticas, digamos, unas políticas gubernamentales que tienden cada vez a parecerse más. Es decir, si algo se preciaban hace 50 años, los países eran tener como cierta identidad en su estilo, sí, en su propuesta educativa. Bueno, incluso en Europa, la tradición alemana, la tradición francesa, la tradición... Y acá también más o menos, pero diríamos, desde esa época que le tocó a Freire, la primera época, vivir con todo lo de las políticas desarrollistas, vino todo un intento, digamos, de masificar y de unificar las maneras de entender la educación. En ese momento, la educación para el desarrollo, la educación para la industrialización, para la modernización, pero también, como lo señalaba Estelita, diríamos, de los años 80 para acá, el giro estuvo, diríamos, hacia el neoliberalismo, y cada vez más abierta y descaradamente, la educación pierde, diríamos, su identidad para alienarse, diríamos, subordinarse a los requerimientos del mercado. Y nuestros gobernantes, presidentes, lo dicen con toda tranquilidad. La educación es para que mejoremos la competitividad en este mundo globalizado y cómo nos tal, hay que formar mano de obra, o sea que ya antes les da un poco hasta de vergüenza, ahora lo dicen con alegría, e incluso en nuestros países la mayoría de los ministros de educación son economistas o administradores, sí, todo menos, digamos, gente formada en educación. Entonces podríamos decir, lo primero que habría que decir es que eso que pensó Freire a una escala microsocial se está dando a una escala macrosocial. Incluso casi proféticamente, Freire habló de la educación bancaria para referirse a la lógica transmisionista, pero hoy estamos viviendo no metafóricamente, sino realmente una educación bancarizada y subordinada a la lógica financiera. O sea, casi el profeta Freire, claro. Ahora lo que tenemos es una educación bancaria no solo como práctica educativa, sino como sistema, diríamos, como lo dijo Estelita, una dictadura, un totalitarismo, diríamos, del capitalismo y en su lógica más reductiva del mercado. Entonces diríamos, eso diríamos, sería como un marco general y entonces mirar eso. Entonces ahora en este contexto, diríamos, de la pandemia se ha puesto de pronto en evidencia eso, pero ya en cada uno de los países pues venían precisamente muchas luchas y todo, precisamente en esa denuncia de la mercantilización, pero también diríamos que no solamente se expresa en esto de la privatización, de los negocios, de las deudas, sino que se ha vuelto, diríamos, ellos han encontrado que un terreno precisamente en el que hay que colonizar, que hay que invadir culturalmente es el terreno curricular, que por lo menos en Colombia, a partir de las luchas de los años 80 y el movimiento pedagógico, pero igual en otros países de América Latina se habían conquistado leyes generales que planteaban cierta autonomía, por lo menos de las instituciones escolares, de crear sus propios currículos, siguiendo unos lineamientos generales. Pero ahora no, van por esos contenidos básicos mínimos, tal vez incluso hasta ponen ese nombre mínimos, entonces ahora se vuelve un poco a lo más tradicional que es unos contenidos obligatorios, pero además totalmente, digamos, banalizados, simplificados, donde diríamos precisamente todo lo opuesto de lo que estamos conversando de pensamiento crítico, problematización. Y es, diríamos, el desarrollo de unas competencias, unas capacidades mínimas, diríamos, para sobrevivir en el mundo del mercado. Obviamente esa racionalidad educativa, pues claro, desprecia, diríamos, esto que estamos conversando, el diálogo, la problematización, eso es un ruido, un obstáculo. Aquí en Colombia ahorita, incluso en las políticas hasta universitarias, se está diciendo, no, hay que medir ahora a los profesionales por esas conductas de aprendizaje. Incluso el lenguaje se volvió al de hace 50 años. Sí, tal debe decir, las conductas de aprendizaje observables, tal cosa. Entonces, claro, es para decir eso, que esa gran batalla de todos modos también se está dando, digamos, en los términos curriculares, y creo que es una de las cosas que precisamente hay que traer al debate. Ya con lo concreto, diríamos, está esta preocupación que nos plantea Belén de lo de las tecnologías y los programas, claro. Diríamos, ya tenemos aquí a Luis, que es un experto en eso, que nos ha venido precisamente presentando y anunciando cómo desde hace también un tiempo, pues ha ido creciendo, digamos, la incorporación de estas tecnologías de la información en la educación,
Y el problema es que se han vuelto, digamos en términos marxistas, reificados, se han deificado. Y esto que, como en todas las épocas humanas, desde que nos pasamos de animales a seres hablantes imaginarios, pues las herramientas, son mediaciones para satisfacer necesidades, para gozar, pero no fines en sí mismos. Entonces yo diría, en cada época, los educadores populares, como diría Estelita, sí, los pedagogos, los educadores críticos, los educadores, digamos, que queremos cambiar esto, hemos acudido a lo que tecnológicamente era lo más avanzado. La experiencia de Angicos de Freire, que la conoce muy bien Heinz, se hizo con en su momento que eran las diapositivas, Sí. el carrito que llevaba al cine, era lo más avanzado, esas eran las nuevas tecnologías de la época. Sí, En los exactamente. años 80 lo que hacíamos de educación popular era qué había de tecnología, que ya la fotocopiadora, que el televisor, tal cosa, y en cada momento, o sea, pero siempre fueron medios, mediaciones, son recursos educativos. El problema de hoy es que eso que es un medio se vuelve un fin. Y entonces se vuelve que el Dios es eso, o sea, es tener acceder a ese sobre, a ese programa. Y entonces eso lo que ha evidenciado es, uno, lo que decía ya Belén, y es, en estas sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, ni siquiera el acceso a esas tecnologías es democrático, sino es antidemocrático. Y así lo hicieran democrático, eso no soluciona. Vamos a suponer que vino un milagro de Semana Santa y todos tenemos acceso a las redes y a los... ¿Eso mejora la educación? No necesariamente. Sigue la misma concepción bancaria con la que peleó Freire, sigue pesando transmisionista, ese reduccionismo a la lógica del mercado sigue ahí. Y tres, pues más aún, esa cada vez simplificación y control de los currículos sigue allí. Entonces, claro, bienvenidas las tecnologías como medios, como mediaciones, pero si eso es visto como algo que va a reemplazar a los profesores, que va a reemplazar la mediación esta que estamos teniendo, dialógica, no. Entonces nosotros sí tenemos que mirar eso, que de los medios, son importantes seguir, mejorando tecnológicamente los intercambios, los diálogos y todo, pero no como se están presentando como un fin en sí mismos y casi, como les digo, una reificación. O sea, las próximas Semanas Santas serán para adorar a Microsoft y a Google. Sí. ¿Listo? Sí. No, bueno, gracias. Perdón, sigo yo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, gracias siempre por hoy estás un contextualizador maravilloso. Pero este marco general de las políticas para educación superior desde los 70, que entró a América Latina con sangre por las dictaduras, siempre digo, se fue como, porque se fue como complejizando y así, extendiendo, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos los educadores o los formadores, voy a decir como me gusta, los formadores de perspectiva crítica, que estamos en el marco de un proyecto emancipatorio, en realidad estamos frente a un problema grueso, porque con tecnología o sin tecnología, ¿sabemos enseñar a pensar? ¿Sabemos realmente enseñar a configurarnos en conciencia crítica? Eso ya es un problema que viene de los 70, ¿eh? En términos de este marco general que está poniendo, que pone en evidencia Alfonso. Pero además eso viene como el orden dominante sabe crear las condiciones para generar acontecimientos que en su interior tienen una potencia, una potencia de expansión. Y la educación siempre se quedó desfasada. Siempre. Porque de lo que estamos hablando, de la cuestión de la tecnología, no es el problema de la tecnología. El problema es el pensar digital. El pensar digital, que es distinto al pensar analógico. Y nosotros estamos en articulaciones de pensar digital y eso lo hacen. Nosotros hicimos una investigación con mujeres migrantes indígenas que no saben hablar español,
o básicos, ¿no? Se manejan, los que conocen Ciudad de México, recorren la Ciudad de México mejor que yo, porque leen digitalmente. La cuestión de lo digital no es un problema del aparato tecnológico, ¿no? Es mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, desde este desfase de educación, bueno, Luis habla de una cuarta revolución, yo digo que la segunda revolución de la ciencia y la técnica fue la que alteró y generó una alteración histórica, un desfase, bueno, tiene un nombre que ahora no recuerdo, fue un trauma, digamos, con la nanotecnología, la genética y la energía. La bomba atómica del siglo XX, la inteligencia artificial, o sea, el núcleo duro que germina todos los otros síntomas que vienen después, giran alrededor de esos tres elementos. Entonces, nos guste o no, ¿sí? La silicolonización, lo digo por la Silicon Valley, ya está instalada. Y la otra cosa que trae Alfonso, que me parece importante y que también lo trajo Belén, ¿de qué sujeto estamos hablando? ¿A qué sujeto vamos a formar? Digamos que en los sectores populares el tema del consumo, el sujeto del consumo, el sujeto funcional y el actual sujeto de goce neoliberal, no es el sujeto con el que trabajaba Freire. El sujeto de ahora es un sujeto que además minimizó al máximo, como tomando esto del currículum mínimo, todos se minimizan en sujeto. De manera que un educador de raigambre crítica, el desafío que tiene es enseñar a pensar, y pensar históricamente. Y los aparatos sirven, y la digitalización tiene que ver, hoy cuando un chico, adolescente, nos dice en una escuela del Estado de México, como lo dice en Colombia, prefiero que me maten con plata y no que vivir muchos años sin plata, y se mete al narco. ¿Ok? Entonces, lo digo de manera muy gruesa por los 8 minutos que creo que ya me estoy pasando. Entonces, la cuestión digamos, la pertinencia histórica que tiene que tener un educador popular. Y es difícil porque estamos todos condicionados por un orden que subjetivó el orden. Lo subjetivó. Entonces acá nadie deja de tener un pensar indexado, nadie deja de pensar en cómo sobrevive económicamente, fundamentalmente, y qué consume, cómo lo consume y qué pantalla hace con ese consumo. Y los sectores populares que están, digamos, sobreviviendo como pueden, igual que la clase media, digamos que acá en este momento está todo como cambalache, ¿ok? Como el tango. Entonces creo que el gran desafío, y comparto lo que decía Heinz, yo creo que a veces aquellos educadores que nos consideramos progresistas todavía estamos muy ideologizados. Todavía estamos muy en este paso de, digamos, de informarnos, informamos. Pasa, por ejemplo, con esto ya cierro, con la problemática de género. ¿No? Pregunto, ¿qué niveles de generación de conciencia crítica hay para abordar la problemática de género? No estoy diciendo, no estoy negando la problemática, estoy diciendo, ¿cuáles son los niveles
lo digo por experiencias muy concretas, por ejemplo, con una experiencia muy rica, muy nutritiva, que yo voy a vivir agradecida esa experiencia con desmovilizados de la FARC en Colombia, que tenían que trabajar el problema de género. Entonces yo pregunto, ¿pero por qué y qué? Y no, porque que el patriarcado, o sea, el mismo discurso, informado. Un demovilizado, que para empezar estaba acostumbrado a no pensar, por ejemplo, simbólicamente no podía pensar en el futuro, porque el futuro era cada día. ¿Cómo incorpora el futuro a su propio mundo simbólico? ¿Cómo lo incorpora cuando no tiene trabajo? ¿Cómo lo incorpora en un país que no solamente no tiene trabajo y difícilmente lo tenga por cómo lo mira la sociedad? Es un guerrillero, ¿no? Nosotros trabajamos con presos políticos y un estudiante le pregunta a uno de los presos políticos, ¿y qué se siente de matar? O sea, lo que estoy tratando de decir es que estar informado, como dice Heinz, y tomar la agenda de moda que por otra parte impone las agencias internacionales no significa que estamos generando conciencia crítica. No confundir temas de agencia, temas informados con conciencia crítica de la problemática. Para cerrar, hacer corto el cuento, porque me gusta poner experiencias concretas. En ese momento, trabajando con los hombres que aceptaron trabajar también con algunas mujeres, de repente, porque traían todo lo que implica trabajar género. Entonces, en un momento, así que sentí que era posible, le pregunto a uno de ellos, ¿extrañas a tus amigos? Y me queda mirando. ¿A los que ya no vas a ver? Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque el problema del alcoholismo, el problema de la violencia, el problema no tiene que ver necesariamente con una cuestión de género, no necesariamente. Hay unas condiciones existenciales, materiales y simbólicas que generan unas prácticas que cuando estaban encerrados no las tenían porque, digamos, en la selva no las tenían, porque habían unos otros proyectos de sentido. ¿Y saben a lo que llegamos? Al olvido de la ternura, al olvido de la sensibilidad. Por supuesto, esa experiencia fue maravillosa, terminaron todos llorando y todos terminamos llorando, entendiendo que la problemática de género no es una problemática informada solamente, que tiene que ver con otras condiciones que son históricas, que son sensibles, que son existenciales, materiales, simbólicas, pero profundamente sensibles para construir no verdades, sino pertinencia histórica con lo que hacemos. Y eso implica pensar críticamente y no subirse a la ola solamente, que eso termina estando en los currículum progresistas. Todos los temas de moda terminan estando. Bueno, ya con esto cierro y muchas gracias, y perdón si me volvió a pasar, es que me apasionan estas cosas. Sí, Heinz, adelante, perdón. Sí, Belén, tal vez podemos prolongar un poco nuestro papo, é muito interessante, eu acho. Mas tu decides, tu és a mestre da cerimônia. Sí. No hay problema, no. Sim. Olha, Estela, assim abres grande baú com este gênero. Né? Podes pôr nesse baú ainda trans, podes pôr cor da pele, podes pôr muitas identidades, né? Que as pessoas sentem e defendem, e outras coisas não valem mais. Só a minha cor de pele, só a minha sexualidade, só o meu gênero. E isso é problema grande hoje em dia. Eu acho o Afonso e o Freire, o Afonso com o Freire, encontrou o caminho.
temos que ter uma praxis. Temos que fazer alguma coisa com este planeta. Temos que fazer alguma coisa com problemas de ambiente, de pobreza, de pessoas que estão na fronteira dos Estados Unidos ou na fronteira da Alemanha. Então, isso são problemas e temos que ter uma praxis diante. E se uma mulher está tendo esse problema, trans, uma pessoa preta, colorida, tem este problema também. E nós temos que ter problemáticas para resolver neste mundo. E assim não podemos nos mais dividir nestas várias identidades, ou pior ainda, nacionalidades. Né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Né? E nesse sentido, eu estou muito mais otimista do que o Afonso e tu. Estamos conversando. Né? Só o Afonso no começo leu algumas coisas, mas nós estamos quase esvaziando as nossas cabeças das formas que fomos formados. Né? E estamos quase vendo como esta formação foi feita na Colômbia, na Alemanha, em México, em Argentina. Né? Então, isso já é uma coisa muito, muito progressista em termos de anos passados, né? Onde o pessoal não falou. Né? Olha, estamos aí com pessoas de Venezuela que normalmente não têm voz no internet, né? Mas estamos com eles através desta ONG que une-se com ONGs de Argentina, de México, e de outros países. Né? Então, uma iniciativa incrível que é capaz, através destas novas tecnologias. Então, Silicon Valley, Estela, não tem conteúdo, tem meios. Né? O slide de Paulo Freire não tinha conteúdo, tinha que ter o time dele para pôr conteúdo, para fazer esta investigação na praxis, de ver as problemáticas do campo e pôr isso numa situação concreta, né? E depois inventar uma palavra geradora, uma situação geradora que gera outros problemas, que leva a outros conhecimentos. Então, isso é a nossa tarefa hoje em dia. E os meios são muito mais sofisticados como antes. E eu posso dizer agora a Belém, olha, Belém, lá tem doutorado para ti. Investiga a diferença entre o conceito de extensão em Brasil e em América Latina. Porque o Paulo Freire, que era diretor do Serviço de Extensão Cultural em Brasil, agora condena a extensão. Isso para mim era uma coisa que eu não entendo, talvez a partir da língua. Era uma hipótese minha. Então, estas coisas se pode falar agora através deste meio bonito e por causa disso sou muito mais otimista o que vai haver. Foi tu, eu acho, o Afonso. Estas coisas mínimas, estas competências mínimas, eu acho bom que agora temos pessoas que não só fazem-se dentro dessas instituições, mas também se fazem através do mundo, como o Paulo Freire sempre disse. Né? E a maioria das pessoas tem que fazer-se através do mundo. E as coisas que vêm das formações formais diminuem, seja por causa desse neoliberalismo, ou seja por causa de recursos que não temos, também por causa desse regime político. Então, mas o que se pode fazer através da internet é receber essas informações mínimas para complementar alguma coisa, e se eu conheço os sistemas de formação hoje em dia, tu podes ir lá e dizer, eu quero ser torneiro, eu quero ser zelador, e podes fazer um exame, né, sem ter feito uma formação formal para ser torneiro, mas só mostrar que tu tens a capacidade de fazer e o pessoal dá o diploma para tu ir para aquecimento e reparar esse aquecimento. Então, isso eu acho um avanço. Né? Claro que não podemos deixar o Estado
do rol dele de dar as informações mínimas, alfabetização, matemática, escola primária, escola secundária, financiar as universidades, mas que isso se pode complementar hoje em dia com bem mais facilidade, é uma coisa ótima. Obrigado. Gracias, Heinz, gracias, Estela, gracias, Alfonso. Bueno, como les dije la vez pasada, voy a hacer una síntesis, pero quiero retomar todo lo que fueron diciendo, y por eso voy tomando apuntes para no olvidarme. Me parece que Alfonso, cuando comenzó a hablar del sistema educativo en toda Latinoamérica y en esta educación bancaria y en esto de que la educación se ve como esta cuestión de la competencia y de cómo insertarnos en el mercado, ¿no? El capitalismo tomando todo, tomando la educación. Creo que saltó un poquito Estela cuando habló de cuestiones también de género. Lamentablemente muchas veces esas cuestiones de género no se tienen en cuenta dentro del contexto de quiénes son las personas, digamos, es algo que se toma de una agenda, y el capitalismo también a todas las cuestiones de género, como esto de subirse a la ola, una cuestión de moda, y diciéndolo vulgarmente, hacer una serie que quede linda y la transmiten en alguna plataforma. Entonces digo, todas estas cuestiones, retomando lo que ustedes fueron diciendo, ¿no? Cómo desde la educación, hoy en día la tecnología, las plataformas son el fin y no son el medio. Es el fin tener una plataforma linda y que allí estén los contenidos, todo esto contenidos mínimos, contenidos básicos. Bueno, aquí en Argentina, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, soy docente de educación media para jóvenes y adultos, y para niños de secundaria, también adolescentes, y se habla de contenidos nodales, y también esto de contenidos nodales y mínimos, es como algo, como un núcleo y más chiquitito, y siempre a recortar el contenido, y sin ejercer ningún tipo de pensamiento crítico, ¿no? Todo lo contrario, una reproducción de esos contenidos, y cumplir con el plazo, y cumplir y nada más. Me parece, bueno, retomando lo que estaban diciendo, lo que fueron diciendo los tres, como el orden hoy dominante, como el orden capitalista dominante nos va invadiendo, nos invade la cultura, todo lo que es a partir del neoliberalismo de la década del 70, a partir del neoliberalismo, a partir de 1973, y cómo llegó a Latinoamérica, y pese a que en Latinoamérica hubo movimientos, gobiernos, en algunos países que intentaron ir en contra de ese neoliberalismo, también el neoliberalismo últimamente ha vuelto con fuerza a nuestros países, sin nombre el caso de Brasil, sin ir más lejos, Argentina hace poco tiempo, bueno, México, que hoy está en otra instancia, pero digo, y bueno, también retomando lo que decía Heinz, la praxis para hacer, anoté la frase textual, la praxis para hacer algo con este planeta. Digo, la praxis para hacer algo con este planeta, para cambiar el planeta, para cambiar este lugar en el que vivimos, los problemas de frontera, todo lo que nos acontece hoy en el mundo. Bueno, siguiendo entonces con la tercera ronda, siguiendo con la segunda, sería ronda de intercambio. Ahora sí, los invito a intercambiar entre ustedes, tienen 3 minutos, vamos a cambiar el orden. Va a empezar Heinz, va a seguir Alfonso y luego va a terminar Estela. Bueno, gracias. Eu começo. Eu começo? Sí. Sim. Ok, ótimo. Eu acho é muito difícil para a geração de hoje de aprender alguma coisa em contexto, né? A Estela tem razão que a nossa tarefa principal hoje em dia como educadores é de contextualizar os conhecimentos que vocês recebem, vocês jovens, recebem nas universidades, nas instituições formativas hoje em dia. Onde fazer
eu não sei. Nós, eu acho agora, através deste formato, estamos tentando de fazer exatamente isso, né? E nesse sentido, quero outra vez louvar essa iniciativa. Estamos realmente tentando de contextualizar saberes de um técnico de agrônomo, um técnico de Silicon Valley. Tudo isso tem que ser integrado numa forma. O que vale tudo isso, esta formação modular junto para o problema da fronteira, o problema de cor, o problema de pobreza, o problema de transexualidades e tudo isso, né? Gênero. Então, mas disso pode outra vez, desta prática que emana disso, dessa reflexão, pode depois ter uma certa teoria de novo, né? Pode depois teoretizar de novo o que fizemos a partir de uma conversa que tínhamos hoje, ou que 100 vozes para os 100 anos de Paulo Freire resultaram, né? Eu não sei. Então, isso são coisas em aberto, mas estamos fazendo e estamos fazendo muito bem, no meu entender. Então, não estou sem esperança, né? Estou com muito otimismo através dessa iniciativa e desses diálogos que podemos ter hoje em dia, e não temo esta forma de compartilhar os saberes, né? Mas existe essa tarefa grande, como a Estela disse, de pensar, de fazer o pessoal pensar e de conectar esses saberes, esses módulos que aprendem em situações formais da educação. Continuando el diálogo y partiendo de lo que nos pone a pensar Heinz, yo diría, bueno, ¿qué hemos aprendido, diríamos, de esta tradición crítica latinoamericana donde está Freire, Falsborda, Hugo Semmelmann, bueno, muchos pensadores? Uno, eso que dice Heinz, ¿te acuerdas? O sea, como decir, ojo, hay que pensar... Falsborda, muy importante, sí, claro. Falsborda. Exacto, entonces la importancia del contexto, de la situación, no es un pensamiento abstracto, desconectado de la realidad, sino siempre conectado a la realidad. Dos, de todos modos, una clave de lectura de esa realidad es, y el modo, digamos, que nos invitan a relacionarnos con la realidad y leerla es desde la praxis. O sea, no desde un alejamiento de la realidad y leer libros fuera de contexto, sino, digamos, ligado a estas praxis, digamos, transformadoras de esas situaciones que en el contexto están, que nos incomodan, que no nos permiten ser más, que las consideramos injustas y que hay que actuar. Hoy el horizonte de actuaciones es múltiple. Ya no es el único programa que antes se creía, era vamos hacia la revolución socialista y por tanto hay un gran actor que es el proletariado. Ese es uno de los horizontes, pero hay otros horizontes en estas múltiples problemáticas y los múltiples... Pero yo colocaría otro elemento que viene de esa tradición. Lo decía Heinz, que tenía que ver un poco con la esperanza. Yo lo colocaría en un lugar más grande, que es el sentido. Es decir, algo que hay que volver a rescatar, diríamos, hoy, o incluso incorporar. Si no lo han dicho los clásicos, lo vamos a decir nosotros. Claro. Recogiendo de los clásicos. Y es, miren, el problema del horizonte de la transformación, el problema del horizonte de la emancipación, ya sabemos, no es solamente racional, no es solamente tener ideas claras y conciencia iluminada. Sí, algo de eso hay, claro, que implica ese pensar crítico, esa capacidad de problematizar, de develar. Esa dimensión es necesaria, mas no suficiente. Ya Estelita nos decía hace un rato, la imaginación. Miren, en eso estamos los dos trabajando, y es, miren, en la medida en que nos reconocemos también como animales simbólicos, en últimas lo que nos da también unidad, sentido, posibilidad del diálogo, de encontrarnos, de ilusionarnos, de tener esperanzas,
es ver que precisamente lo que tenemos en la cabeza y el corazón no es solo un reflejo, una representación del mundo, sino también tenemos la posibilidad como decía Freire, de soñar, de imaginar otros posibles, de adelantarnos, de mirar los futuros que están en el presente, de proyectar. Entonces, esto del sentido a mí me parece muy clave porque nos permite expandir de pronto la idea de conciencia, desanclarla solamente de su dimensión racional e incorporar todas estas dimensiones, digamos, simbólico-expresivas, creativas, que hoy son necesarias porque precisamente en situaciones límites como las que tenemos, ahorita la gente no está preguntando tanto qué voy a saber más, sino mi soledad. Miren, qué alegría encontrarme con otros, qué miedos aparecen. Entonces, la sola conciencia no nos resuelve las cosas ahorita más fundamentales que estamos viviendo, de miedos, incertidumbres, angustias, deseos. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Siempre tener en cuenta el contexto, la realidad, nuestras praxis, nuestros compromisos, nuestras ideologías, pero diríamos, este elemento de sentido es algo que es un desafío que tenemos que construir, porque no solamente nos amplía la capacidad de leer el mundo, o sea, lo que nos vendió la modernidad y que lo dijo explícitamente allá el paisano de Heinz Beba, que dijo, miren, la modernidad es el desencantamiento del mundo. Yo estoy en la propuesta que es, claro, esto nos ha servido para algo, pero hay que volvernos a encantar con el mundo. Debemos volverlo a soñar, a recrear, a llenarlo de imaginación, de duendes, de nuevas esperanzas. Entonces, ese elemento yo creo que sería algo muy clave a incorporar en las prácticas, diríamos, emancipadoras. Y diríamos, leer a Freire, que hay que hacerlo, y a estos otros autores, nos ayuda precisamente a expandir esa imaginación, a expandir esa posibilidad de sentidos de vida. Porque si no, podemos quedar atrapados o en las ideologías, o en los discursos, y eso que criticamos de los mínimos, podemos volver eso. Podemos volver a Freire o a Fals o a Hugo Semmelmann un montón de pequeñas píldoras de contenidos mínimos que estamos criticando. Bueno, me encantó escucharlos. Me encantó escucharlos. Gracias. Sí, porque esto que trae Hans de la esperanza, y yo creo que es muy importante retomarlo, y retomarlo en la confianza, como decíamos en una época, como acto de fe, que nosotros, como trabajadores de la cultura, como pensadores críticos o como o formadores críticos, tenemos algo que ni la Silicon Valley tiene, ni que tiene toda esta parafernalia del consumismo extremo, que son los sujetos. Digamos que tenemos la posibilidad, porque es nuestra opción, de reconocer al otro como en todas sus dimensiones y acogerlo con hospitalidad, con amorosidad, y trabajar desde ese lugar, digamos, la humanidad que somos desde esta animal hominizado en humano, ¿no? Entonces ahí está la esperanza, en creérnosla, que nosotros tenemos la fuerza, la experiencia, y también tenemos algo que el orden dominante se encargó muy bien de romper y cooptar. Tenemos profundo respeto por nuestros predecesores. Hay una ruptura generacional dramática, una ruptura. A partir de los años 70 se genera una ruptura generacional que no es menor, porque eso implica la memoria. Entonces, cuando yo digo sujetos funcionales al orden, pero sujetos de goce, estoy hablando de sujetos que se articulan en objetos que nunca los satisfacen. Y eso implica una lógica. Nosotros tenemos la posibilidad, porque trabajamos en organizaciones de base, porque estamos en el encuentro con el otro, y ahí está lo que el orden dominante quiere cooptar. Por eso todo lo que está ocurriendo de distanciamiento de unos con el otro. Y acá
acá me pareció maravilloso esto que trajo Alfonso, en esa perspectiva, que es el lugar del sentido. ¿Mm? Porque ¿quién tiene sentido? ¿Quién puede sentir la vida? ¿Quién puede articularse en el mundo de la vida? El sujeto de deseo. Y lo que hace el capitalismo totalitario de la época es desactivar al sujeto de deseo para transformarlo en sujeto de goce. Entonces, recuperar el sentido es recuperar al sujeto de deseo. Y el sujeto de deseo es el que tiene deseo de saber, que tiene curiosidad, que tiene deseo de estar con el otro, porque el deseo implica un otro, digamos, ¿no? Por eso a nosotros en IPECAL nos gusta hablar más de horizontes de sentido, más que, y acá voy a ser políticamente incorrecta en términos ideológicos, si me escucha Semelman de algún lugar, pero para nosotros la utopía es el presente, no está allá lejos, se construye en el presente con un horizonte de sentido, porque ese es el gran desafío de la época. Hay mucha tinta derramada sobre la pérdida de sentido de la época. Entonces creo que esta es una clave que trae para poder recuperar. Lo que pasa es que los educadores críticos tenemos que pensarnos fuera. Este es un problema epistémico, epistémico en el fondo, que es cómo me coloco en las relaciones con la realidad. Pero si estoy preocupada, porque además Freire tenía una cosa que me encantaba, no me acuerdo en qué librito, que hablaba de cómo la gente, seguramente Heinz y Alfonso lo van a ubicar, cómo la gente de las favelas aprendía a engañar a su cuerpo para poder sobrevivir en la favela. Y el engaño no el engaño en la perspectiva tramposa para destruir al otro, sino el engaño como posibilidad de alternativa frente al orden dominante, puede ser muy creativo. Y sin sujeto de deseo no hay creatividad, sin sujeto de deseo no hay imaginación, no hay sentido. Entonces me parece clave esto que traen esperanza y sentido como articulado a activar al sujeto de deseo, a la capacidad sensible que hace que podamos activar nuestro deseo de conocer. Y eso no tiene clase. Eso lo que tiene es retorno sobre sí, como un dispositivo para poder activar la conciencia de sí y de sí en el mundo. Entonces, sobre todo en este momento donde la totalidad ya no es un concepto abstracto, es una manera de sobrevivencia. Porque se está rompiendo, y esto es bien importante, por lo menos yo creo así, y bueno, con las conversaciones con Alfonso y con los grupos, la gran crisis de la inercia del capitalismo totalitario es el descontrol, la incerteza, porque epistémicamente el bloqueo histórico tenía que ver, esto que escribía ya hace un rato Alain Badiou, ¿no? Con la ética de la conciencia del mal. Entonces, ya no se puede controlar. O sea, el propio capitalismo totalitario generó unas condiciones de descontrol que por eso viene bárbaro ahora todo este encierro y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer los educadores? Entender que el problema no es la tecnología, el problema es que nuestra gente va a tener que saber usar la tecnología por la cual todos vamos a usar, el mundo se empieza a conectar en las grandes redes. Pero ¿cómo lo va a pensar? ¿Cómo lo va a pensar? ¿Cómo va a usar eso? ¿No? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Comparto también qué espacios, esto que está haciendo Luis y que está haciendo los Fernandos, digo yo, y Ezequiel y todo este proyecto de educación popular, con Belén incluida y que son muy incluyentes. Yo también creo que es un espacio
un espacio muy poderoso para empezar a pensarnos todos juntos desde lo posible desde aquí, así que muchísimas gracias por pensarme para este desafío. Muchas gracias. Bueno, sé que estamos en el tiempo límite justo porque estaban convocadas para 2 horas. Queda pendiente una pregunta más. Si ustedes quieren, podemos hacerla, y si no, pasamos al cierre. Lo dejo a decisión de ustedes 3, como decidan, como quieran, con el tiempo que ustedes cuenten. Y si no, bueno, podemos dar cierre a este increíble y hermoso intercambio del que estoy siendo parte, y estoy muy contenta. Protagonista. Yo tengo tiene que un retirarme, evento. pero mejor porque mis minutos pueden pasar a Estelita y a Heinz. Tengo a las 6. Dono. Pongo en la bolsa de valores. Sujetos en la bolsa de valores. Acá somos sujetos comunales, así que lo lamento, hermano. Si usted se va, nos vamos todos, ¿no es cierto, Heinz? Sí, certo. Vamos 3, vamos nós todos. Sí. Bueno, entonces, como ustedes creen, si les parece, pasamos al cierre, y nada, los dejamos y les agradecemos muchísimo. Bueno, decirles que estamos muy felices por el lanzamiento de este ciclo, muy felices por la participación de todos ustedes. Este ciclo lo venimos trabajando desde ya hace varios meses, esperando que todo salga como lo soñamos y proponiéndonos al servicio de las luchas para mantener vigente el pensamiento de Paulo Freire, maestro fundamental de nuestra América Latina, pedagogo del mundo. Agradecemos especialmente a Alfonso, a Estela y a Heinz por haber aceptado esta invitación y por la buena predisposición con la que tomaron esta propuesta y de manera desinteresada aceptaron colaborar con ella. Gracias también por todos los aportes realizados en esta tarde de sábado, por las invitaciones que nos hicieron a seguir pensando. Gracias a todos y todas quienes estuvieron mirando por YouTube, por Facebook y por todos los canales en los que estamos difundiendo este hermoso conversatorio, este hermoso diálogo que hemos tenido hoy aquí. Fuerza América Latina unida, libre, fuera Bolsonaro de Brasil, viva Paulo Freire más que nunca. Gracias. Gracias. E obrigado. Obrigado, Belén, Me encantó. pela liderança na discussão. Obrigado, Belén. Me encantó conocerte, Heinz. Me encantó conocerte. Espero que la vida buena nos encuentre. Claro, neste internet somos ubicuos. Sí, vamos a pedir a también todas y a todos. Belén, con tanta gente joven y bonita, como decís vos, ¿cómo vamos a perder la esperanza? Joven y bonita, las dos cosas. Yo me despido porque tengo otra actividad. Un segundo, entonces, Alfonso, para chao, la gusto, foto. Heinz, de Obrigado. conocerte. La foto Dale, de sacate la foto. La foto. Hacemos la foto, Sacate bueno. la foto. la foto oficial. Acércate, La foto. Foto oficial. Heinz, más cerca, eso. Foto oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un orgullo para mí estar Gracias, participando. Belén. Gracias. Vos porque sos un bombón, mira, sos un sol. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Chao, Gracias, gente. Luis. Chao, Gracias chao. a ustedes. Maravilloso diálogo, maravilloso, Hermoso maravilloso diálogo. Hola, Fernando. Te vi. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como Maravilloso diálogo, Hermoso. imperdible, imperdible. Carlos. Un Hermoso. placer, Que lo digas vos ya es mucho. Muchas gracias. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Gracias. Chao. Muchas gracias. Cariños. Esperamos a todas y a todos el próximo sábado. También a todos. Fernandito, estás muy guapo, peladito estás. ¿Qué te hiciste? Me corté el pelo. Bueno, muy bien. Esperamos a todas y todos el próximo sábado, que van a estar dialogando con nosotros y nosotras Catherine Walsh, de Ecuador, Ok. María Pilar Ulla, de Uruguay, y va a estar Sergio Guimaraes, que también ha escrito con Freire varios libros. El próximo sábado a las 6 de la tarde de Argentina, entonces, les esperamos para seguir dialogando en torno a Freire. Qué Y ven, trabajo. dejo el cierre. Impresionante el trabajo que están haciendo, impresionante realmente. Bueno. Muchas gracias. Besos, Estela, nos vemos. Gracias Hablamos. a todos, todas. Gracias, abrazos.